paz con todos ustedes. Vamos a iniciar la escuela dominical. Contento de aquí. Ya me estoy dando cuenta que hay un grupito de gente fiel a la escuela dominical. Y eso está bueno para aprender la palabra de Dios en forma más sistemática y con las escrituras. Y contento porque está aquí una vieja amiga mía. Yo cuando era pequeño, ella fue mi maestra de escuela dominical, fue la que me llevó a la fe. Bienvenida, Isabelita. Usted sabe que los amigos, tener amigos da sentido a la vida. Los amigos sirven para la felicidad y también sirven para uno molestarlos. Uno nunca molesta a alguien que no conoce, un enemigo, solamente a los amigos, y por eso le molesto a Isabel. Bueno, hemos hablado una serie de temas muy existenciales, muy importantes. Génesis es una de las más fieles, miren, la más jovencita y fiel de la escuela dominical, ¿sí o no, Génesis? Yo he estado en varias. Hemos estado hablando de varios temas y me acuerdo que el primer tema fue sobre la formación de la Biblia, ¿se acuerdan? Sobre manuscritos antiguos. Después Bolívar completó, porque ese domingo no pude estar. Después hablamos sobre, si se acuerdan, un tema muy impactante sobre la reconciliación. Las 3 etapas del perdón. Después hablamos sobre las 4 etapas del dolor, ¿se acuerdan? Hace 8 días. Y hoy vamos a hablar de otro tema que lo usamos mucho, que se llama la fe. La fe. Mire, este tema es fundamental, la fe, desde un abordaje un poquito técnico. Los temas que hemos tratado han sido temas existenciales, que yo creo que están en relación a la problemática de cada ser humano, ¿sí se acuerdan? Sobre el dolor, el perdón, la formación de la Biblia. Y hoy vamos a hablar sobre la fe. Sobre el tema de la fe se ha convertido como especie de una cábala, de una muletilla, y siempre hablamos de la fe y decimos tengan fe, somos hombres de fe, somos mujeres de fe. Y yo tengo un problema muy serio, que no hemos definido la fe desde el corazón de las Escrituras con un estudio especializado en lenguas antiguas, porque la Biblia no se escribió en español, ni en alemán, ni en inglés, sino en hebreo antiguo, paleohebreo, en arameo, y el Nuevo Testamento en 3 dialectos griegos, ptolomaico, jónico y ático. Y por eso la escuela dominical es para eso, para dar estudios más especializados, para fundamentar en lo que creemos. ¿Sí o no, Isabelita? Para fundamentar en lo que creemos. Sobre la fe. Ha habido muchas teorías. Bienvenido, Bolívar. El próximo domingo le toca. Hemos estado hablando, hemos predicado, hemos enseñado la fe, y casi que tenemos un conocimiento de la fe como algo memorístico. La fe la hemos concebido como la capacidad de estar convencido de algo. Y cuando yo doy una definición de fe, ¿qué definición doy? ¿Qué texto de la Biblia uso? Díganme. Hebreos 11.1. ¿Y qué dice Hebreos 11.1? Es la certeza. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien. O sea que la fe la hemos reducido a una educación mental. Estoy en quiebra financiera, tengo fe, tengo fe. Cierro mis ojos, casi que educo mi mente a tener fe, ¿sí o no? Educo mi mente y mi corazón, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, que me va a ir bien. Más o menos la fe es así. Y solamente hemos memorizado el versículo 1 de Hebreos 11. La convicción y la certeza. Eso no es fe. Vamos más allá. Ahora, otro problema de fe. Siempre creemos a cambio de algo. Yo tengo fe en Dios porque Dios me da esto. Y la fe está condicionada a un favor que Dios me va a hacer. Otro problema serio. Y ese es el problema del hombre latinoamericano y del hombre contemporáneo. Le creemos a Dios a cambio de recibir un beneficio por la fe que yo le tengo en Dios. Error monumental. Eso no es fe. Eso no es fe. Estamos muy equivocados. Y a veces perdemos la perspectiva de la fe.
Y estamos en serios problemas. Ah, otro problema. Tengo cáncer al estómago. Tengo fe que el Señor me sana. Y no me sanó y me voy a morir mañana. ¿Dónde está la fe entonces? Tengo fe. Quebré en el banco. Cuando hubo la crisis bancaria, ¿cuántos pastores cristianos y buenos cristianos quebraron? La pregunta es, ¿qué pasó con la fe? Eso lo vamos a desmitologizar. No reduzcamos la fe a un beneficio. Ese es un error garrafal. Y por eso tenemos cristianos mediocres que van a las iglesias a cambio de algo. Y usan la iglesia, y usan la espiritualidad, y usan la fe como un amuleto. Si yo le tengo fe a Dios, voy a recibir algo. Eso no es fe. ¿Qué es fe? Ahora sí nos adentramos a un ejemplo. Quiero que revisen uno de los más grandes ejemplos de fe en la historia bíblica, el libro de Job. Y nos vamos a centrar solamente en los capítulos 1 y 2. Disculpen que yo saque mi reloj constantemente porque yo soy más puntual que novio feo. Ustedes saben que los novios feos son bien puntuales porque tienen la única y la última oportunidad para que una pobre mujer se fije en ellos. Y entre más feos, más puntuales. Yo le pregunté a Maggie, Alfonso fue puntual para el matrimonio. ¿Y sabe qué me dijo Maggie? Alonso durmió en la iglesia. Eso, hombre sabio. Y usted tampoco no me diga mucho, tampoco no se me ría mucho Arturo, usted también es puntual. Oye. Y aquí hay muchos que somos puntuales, amén. Bolívar es muy puntual. Bolívar es puntual, tiene cara de puntual. Bueno, en Job 1 y 2, vemos un ejemplo de fe. Le cuento el contexto histórico de este libro precioso de fe. Si yo tengo que definir cuál es la línea teológica de los 42 capítulos de Job, el libro de Job trata el tema de la fe en crisis. Un hombre que tuvo tanta fe, pero también sufrió. Oiga, ¿cómo manejar la fe en el momento más crítico de la historia de nuestras vidas? ¿Entendieron eso? Y el libro de Job nos enseña eso. El contexto. En los 2 primeros capítulos de Job se desenvuelve una conversación entre ¿quiénes? Entre Dios y los hijos de Dios, entre los cuales estaba ¿quién? Satanás. ¿Se dan cuenta? Y Satanás habla con Dios. Y Dios está orgulloso ¿de quién? De Job. Y Dios saca pecho, saca cara y le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo? Job, varón perfecto. ¿Delante de quién? De Dios, íntegro. Y mire lo que le contesta Satanás. ¿Sabe por qué Job tiene fe? Porque todo le va bien. Porque él le prospera la economía, tiene una linda familia, tiene plata, tiene fama, saludable. ¿Quién no va a querer a Dios con tanta plata? ¡Uy! Dios no le gustó eso cuando Satanás le dijo eso. Entonces se inician las pruebas sobre Job. ¿Cuál es el fundamento teológico de las 2 pruebas que Dios le pone a Job? Cuando primera prueba quedó en la pobreza. Segundo, una enfermedad de la muerte. Dios quería saber de qué estaba hecha la fe de Job. ¿Entendieron eso? Y Dios quería convencerse que la fe de Job es a cambio de nada. ¿Entendieron eso? A cambio de nada. Solamente por un purito amor a Dios. A cambio de nada. Oiga, y hago una pregunta. ¿Cuál es el fundamento de su fe? Muchos fundamentan la fe. El 99% de los cristianos evangélicos, y vean la teología de la prosperidad que crece a esas iglesias,
La gente que va para de sufrir y esas iglesias de prosperidad es porque buscan un beneficio por la fe. Yo te creo a ti, Dios, pero me das algo. Me da el carro, me da plata, me da lo que sea. Y si no me da nada, no voy a la iglesia. ¿Cuánta gente no va a la iglesia porque se siente que Dios le decepcionó? Ese es un error. Empecemos con la primera prueba de Job. A partir del versículo 6, capítulo 1 de Job, vamos a leerlo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y mira lo que dijo Jehová. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que Dios está sacando pecho de Job, varón recto, temeroso de Dios. Pero miren lo que le contesta Satanás. Hace pensar a Dios. Miren lo que le contesta. Escuchen la respuesta. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Escucharon? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y mire lo que le aconseja Satanás a Dios para probar la fe de Job. Mire lo que le aconseja. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Uy, ¿qué le está diciendo Satanás a Dios? Probemos de qué está hecha la fe de Job. Porque hasta ahorita sería sinvergüenza Job si deja de creer en Dios. Porque todo le va bien. Porque usted, Jehová, lo bendice en todo. Y lo único que le toca hacer Job, ¿qué es? Creer y agradecer a Dios. Qué fácil tener fe en la prosperidad. Pero Dios, póngale una prueba. Extienda tu mano y déjelo chiro para ver de qué está hecha la fe de él. Oiga, eso le gustó a Dios. ¡Le gustó Dios! Y aceptó el reto. Y mire lo que dice Dios. Versículo 12. Mire lo que dijo Dios. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y a partir de ese versículo empieza a quedar pobre Job. Lo perdió todo. Perdió su ganado, los asnos, los camellos. Murieron sus hijos. Parece que la que no murió fue la suegra. Todos murieron. Vivió en una etapa bien dolorosa. Se quedó en la ruina financiera y económica. Y aquí empieza la propia fe de Job. ¿Entendieron eso? Aquí Job empieza a tener dudas sobre su fe. Y empieza a reclamarle a Dios. Pero Dios, yo he sido bueno. Yo he trabajado por ti. Yo he hecho holocaustos. Yo he sido íntegro. He sido santo. ¿Y por qué me deja en la ruina económica y con un profundo dolor? Y los amigos, en lugar de estar con ellos, le reclamaban. Esos tres amigos de ellos, Eliud, todos ellos, Sofar, todos ellos, iban solamente para restregarle y decirle, ¿qué hiciste, Job, para que esté en la pobreza? En lugar de ayudarle, le ponían más depresivo. ¿Qué hiciste? Cuénteme aquí entre nos. ¿Qué pecado cometiste oculto para que Dios te haya castigado? O sea, que tampoco le ayudaron mucho. Oiga, ¿usted no ha vivido esos momentos? Hay momentos en la vida que uno empieza a dudar de su propia fe. Y uno dice, Señor, 20 años de ministerio. Señor,
He hecho lo correcto aunque me haya equivocado. ¿Por qué me pasa eso a mí? Señor, ¿dónde estás? Y uno empieza a criticar la propia fe que uno tiene a Dios. ¿Entendieron? Porque el mundo se le empieza a caer a pedazos. Y aquí Job empezó la crisis de fe. Job tenía dos opciones: renunciar a la fe a Dios por decepción, por estar decepcionado de Dios, o que su fe sufriera una transformación, que su fe se fundamentara en el amor a Dios a cambio de nada. La pregunta es, muchos cristianos nunca tuvieron fe de verdad. Fundamentaron su fe para recibir un beneficio de Dios. ¿Escucharon eso? Le apostaron creerle a Dios para recibir un carro. Le apostaron creerle a Dios para recibir salud y casi no morirse. Pero así no es la vida, chicos. Tenemos que morirnos. Y cuando hay crisis económica, también los bancos cogen la plata de los pastores y de los cristianos. La pregunta es, ¿qué es la fe entonces? Y Job no estaba acostumbrado a tener fe y sufrir. Y él tuvo que empezar a tomar una decisión, mantener su fe en la pobreza o dejar de creerle a Dios. Yo sé que muchos de ustedes están pasando por momentos muy duros en sus vidas. Desempleo, crisis familiar, crisis económica, persecuciones, enfermedades. No tienen dinero para mantener sus hijos y eso duele. Ver a sus hijos sin comer bien. Pero es ahí donde la fe debe ser bien trabajada. Y Job tenía una decisión. Y más, la esposa de Job no le ayudó mucho. ¿Sabe qué le dijo la esposa de Job? Muérate y reniega de Dios. ¿Dónde está tu Dios que tú tanto le serviste? Se está muriendo de hambre. Job tuvo que tomar una decisión. Y en medio de su pobreza decidió creerle a Dios. Job sentía que el mundo se le venía abajo. Y empezó a dudar de Dios. Y tener dudas no es pecado. Hay momentos en sus vidas que ustedes viendo a su hijo en la clínica, ustedes viendo los bolsillos vacíos, ustedes desempleados, empiezan a dudar de Dios y empiezan a decir, ¿para qué voy a la iglesia? Esas crisis son necesarias. No se sientan mal, porque hay momentos que se cuestionan ustedes mismos y cuestionan su fe, cuestionan su cristianismo y cuestionan a Dios. Eso es necesario. Pero esa crisis, esa duda nos va a ayudar a ser más profundos en la fe. Y nos va a ayudar a ver la fe como algo redentor bajo la luz de la fe de Cristo en el Padre. La fe a Cristo no lo salvó del Calvario. La fe que tuvo Cristo en el Padre no lo salvó de la cruz. Antes, la fe le ayudó a entender el dolor como algo redentor. Las personas que tienen fe de verdad disfrutan la vida como se le venga. El dolor hasta se vuelve algo hermoso. Miren a Pablo, ser gozosos en la tribulación. Miren los mártires de la iglesia que los mataban por ser cristianos en los 4 primeros siglos, que murieron millones de cristianos por el imperio romano por tener fe. Entonces Job pasó la primera prueba. Viene la segunda prueba. Es la más violenta que la primera. La primera era sobre las riquezas, las propiedades, pero la segunda prueba es contra su vida, su existencia. Lo va a poner cara y frente a la muerte. Miremos el capítulo 2, todos. Desde el versículo 1. Otra vez se repite la historia. Versículo 1 del 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra
y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y mire que Dios le va a reclamar a Satanás, orgulloso, aunque usted, Satanás, puso dudas contra Job, mire cómo mantiene su fe. Y mire lo que le dice: y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. O sea que si Dios estaba orgulloso de Job, ahora está mucho más orgulloso. Porque Job demostró que su fe se fundamenta por un amor a Dios a cambio de nada. ¿Entendieron eso? Solamente por amor a la camiseta. Oye, qué interesante una fe así. Qué interesante. Y mire que don Satanás no se quedó quieto. Le pone a Dios a pensar sobre la segunda prueba, que es la más peligrosa. Dijo, respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca tu hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué le quiso decir Satanás? Está bien, acepto que Job pasó la primera prueba, los bienes materiales. Pero si usted ahorita lo pone a Job frente a la muerte con una enfermedad terminal, vamos a ver si sigue manteniendo su fe. Y a Dios le pareció bien eso. Dice, y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y más adelante dice que salió Satanás y le puso una enfermedad asquerosa, como una lepra, una sarna, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, que hasta los perros le lambían y él se la pasaba con los tiestos raspándose, y que toda la gente lo rechazaba. Era una lepra, y la lepra en el judaísmo era sinónimo de un pecado profundo y era sinónimo de una maldición de Dios, porque aparte de estar enfermo era como un maldito que nadie se le acercaba y lo señalaban como el maldito. Y los leprosos en los tiempos de Jesús vivían excluidos de las comunidades porque pensaban que era la enfermedad de la maldición. Es como decir un SIDA actual, así. Era una enfermedad terminal y bastante rechazada por la sociedad. Eso le pasó a Job. Y otra vez empieza el drama de Job. Empieza otra vez Job a cuestionar su fe y a decir: Señor, yo he sido íntegro, he sido un buen hombre, un buen padre, un buen esposo, lo que sea. ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Qué te he hecho de malo a ti? Dígame si no la pregunta de muchos de ustedes cuando están sufriendo y le cuestionan a Dios: Dios, yo he sido bueno, he diezmado, he ayudado. ¿Por qué me pasa esto? Tengo un cáncer que no hay sanidad y me voy a morir. O mi hijo está en las drogas. O mi hija es madre soltera. O mi hijo es esto. O lo que sea. O estoy sin trabajo y nadie me da trabajo. ¿Y sabe qué? Una cosa van a aprender. La fe no consiste de que usted, la fe no es un amuleto de la buena suerte. Que usted con la fe se vuelva millonario. Esa es una venta barata que muchos neopentecostales están diciendo a la gente: cree en Dios y pare de sufrir. Así no funciona la vida. Se equivocan. Y el que fundó esta secta de pare de sufrir se está muriendo de cáncer y estuvo preso por evadir impuestos. Y se va a morir. ¿Y cuántos han muerto de esta secta? La vida, ser cristianos no te hacen inmortales. Porque si la fe te hiciera inmortal, Pablo estaría aquí. Si la fe te hiciera inmortal y fuera una coraza en contra de la pobreza, del dolor, del martirio, Pablo jamás lo hubieran decapitado. A Pedro nunca lo hubieran crucificado. Jesús tampoco hubiera muerto. ¿Cuántos millones de cristianos han muerto en el martirio y han tenido fe? O sea que la fe no es un amuleto para asegurarte el Superman, que usted nunca va a sufrir. Y esos tipos de mensajes evangelísticos, eso no es la fe y eso no es cristianismo. Entonces, ¿para qué sirve la fe? Y Dios quería saber
¿De qué estaba hecha la fe de Job? ¿Dónde fundamentaba la fe de Job? Y porque el Satanás le dijo a Dios, ¿sabe cuál es el fundamento de la fe de Job? Por una gratuidad, una acción de gracia. Job te cree a ti porque tú eres bueno con él. ¿Escucharon eso? Y eso no le gustó escuchar Dios a Satanás. Si usted le quita la riqueza a Job, el fundamento de la fe de Job se queda sin fundamento. Oiga, piensen bien. Satanás le dijo a Dios que el fundamento de la fe de Job era una acción de gracias. A Job le iba bien en todo. Por eso le creía a Dios. La pregunta es, ¿ustedes cómo han fundamentado su fe? Y muchos fundamentan la fe por una acción de gracias. Yo le creo a Dios porque Él es bueno conmigo. Así no funcionó con Job. Y eso fue lo que le dijo Satanás a Dios. El fundamento de la fe de Job es una acción de gracias. Él está agradecido contigo porque usted lo prospera en todo. Pero si usted le quita el fundamento, lo deja pobre y enfermo, vamos a ver cuál es el fundamento de la fe de Job. Y eso hizo Satanás. Y Dios permitió eso. Le quitó los bienes. Para que no dijera Job, yo le creo a Dios porque Dios me da plata. Y encima de eso lo hizo enfermo, cara a cara a la muerte. Para que no diga Job, yo le creo a Dios porque Dios me da mi salud. Le quitó esas dos razones para ver de dónde fundamentaba Job su fe. Oiga, qué tremendo esto. Y la pregunta es a ustedes. Nunca fundamenten la fe a Dios por un acto de agradecimiento. Porque en cualquier momento se van a sufrir, si no sufren ahora. ¿Sí me entiende? ¿Sabe qué quería saber Dios de Job? ¿De qué está hecha la fe de Job? Dios quería que Job lo amara a cambio de nada. ¿Entendieron eso? Dios quería que Job fundamentara la fe por un purito amor a cambio de nada. Qué bonito eso. Esto es, la fe es como el matrimonio. Cuando se casa el hombre con la mujer, el pastor o el cura le dice, amarás a tu mujer en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, en todo como se venga. El pastor nunca le va a decir, ame a su mujer solamente en la salud y cuando esté bonita y cuando esté saludable y cuando tenga plata. No, le dice, también la amará en la pobreza, en la feura, en la gordura, en la quiebra, en el dolor, en la muerte, en lo que sea. ¿Entendieron eso? O sea que el hombre la debe amar aunque la mujer ya no funcione en nada. ¿Entendieron eso? O caso contrario, la mujer amará al hombre aunque esté en la ruina económica. O sea que el hombre debe amar a ella y ella a él a cambio de nada. Por un purito amor. Esa es la fe. ¿Y sabe que Job entendió? Y al final de la historia, Job sufrió. Job tembló. Job dudó. Job vaciló. Pero al final de la historia, Job fundamentó la fe en Dios por amor a Dios y ganó. ¿Entendieron eso? Y cuando Job fundamenta la fe por un purito amor a Dios a cambio de nada, escuchen, la fe se hizo más hermosa. La fe le enseñó a Job a vivir la vida, el dolor, la miseria, la riqueza, la salud y la enfermedad con satisfacción. Y Job empezó a entender que la fe a cambio de nada te enseña a disfrutar la vida como se le venga. Como se le venga. ¿Entendieron? La fe hay que verla desde una óptica redentora. La fe nos enseña a ver el dolor como algo redentor y a sacar partido de la vida como se venga. Voy a contar un testimonio. A una hermana le diagnosticaron cáncer. Y la hermana era la esposa de un famoso pastor pentecostal. Donde él oraba había milagros. Eso decía. Y cuando su esposa le dio cáncer, el pastor empezó a orar, ni con él se sanó. Le trajo a los más grandes expertos en evangelismo
y ministro de sanidad. Y oraban hasta Gigi Ávila. ¿Han escuchado a Gigi Ávila? Oró por ella cuando vino al Ecuador, ni con él se sanó ella. Tanto fue la desesperación del pastor que me invitó a mí a orar por ella. Y el otro día se murió. No, sí. Para que haya cuidado a mí, el pastor era que estaba desesperado, ¿sí o no? Ahora bien, pero escuchen esto. Una semana antes de morir la hermana, llamó a su esposo y llamó a sus hijos. El esposo estaba en una crisis de fe y el esposo cuestionaba a Dios y le preguntaba a Dios, pero Dios, ¿yo qué mal te hice para que me castigues? Dándole un cáncer a mi mujer y todavía me hace quedar mal, porque tú me usaste a sanar a muchas personas y yo no puedo sanar ni a mi mujer. Mal testimonio. Dios, ¿qué ha hecho mi hijo? ¿Habrá un pecado oculto con mi familia, Señor? Yo estoy mal. ¿Por qué no sana a mi mujer? ¿Me estás castigando? El pastor estaba en crisis de fe, porque el pastor había fundamentado su fe en una acción de gracias. Él le quería a Dios porque él recibía de Dios muchos beneficios. Pero esta vez el pastor no vio un beneficio. Ver a su esposa sana. Y mira lo que pasa. La esposa Elizabeth antes de morir, dije Elizabeth, no Isabelita, Elizabeth. La esposa Elizabeth antes de morir, llamó a su esposo y a sus hijos. Le dijo, mire, qué tristeza me dan ustedes. Parecen patéticos. Ustedes están más preocupados por mí que yo mismo por mí. Les cuento algo. Yo estoy disfrutando mi cáncer bajo los ojos de la fe. Yo sí he querido sanarme. Y yo quiero sanarme. Yo quiero sanarme del cáncer. Y he orado para que Dios me haga un milagro. Pero ya Dios me quiere llevar. Y tengo que vivir el cáncer para poder morir. Y ¿sabe? Yo he visto el cáncer bajo los ojos de la fe como algo redentor. Y he aprendido a gozarme del cáncer y estoy gozosa, estoy feliz por dentro. Porque la fe, a cambio de nada, en mi amado Jesucristo, me hace disfrutar los momentos buenos y los momentos malos en victoria. Porque la felicidad está por dentro. La felicidad nace por dentro. La felicidad no está afuera con el dinero que yo tenga. La felicidad no está en el título que yo tenga. La felicidad no está en una forma externa, porque muchos millonarios, sanos, ricos, por dentro son infelices, son desgraciados, porque la felicidad se empieza a construir desde el interior del ser humano. Y mi interior está feliz, aunque por fuera mi carne se dañe, pero yo soy feliz. ¿Qué entendió la hermana? Que la fe es un estilo de vida que te transforma tu interior y te enseña, te entrena, te disciplina a vivir la vida como se le venga, con una sonrisa. Eso es fe. Y mira a Pablo, ser gozosos en la tribulación. Y la pregunta de nuevo, ¿de qué está hecha la fe de ustedes? ¿Entendieron la pregunta? Un consejo. Aprendan a disfrutar la vida bajo una fe más profunda, más total. Y seguro que serán felices como estén, donde estén y con quien estén. ¿Entendieron eso? Serán felices. Y si hay tiempo, 5 minutos. En el texto griego del Nuevo Testamento hay 3 tipos de fe. En español solamente hay una fe. ¿Cuál es? Fe. Pistis. En griego hay 3 palabras de fe. Y las 3 palabras se traducen en la única que hay en español. ¿Cuántas palabras de fe hay en español? Una. ¿Cuál es? Fe. Escuchen. En la lengua original bíblica, en griego, hay 3 palabras diferentes para fe, que en español no las hay. Repasemos rápido. Hay una fe que se llama oida, el verbo es oida, que es una fe por conocimiento. ¿Escucharon eso?
La fe por conocimiento. Oida también se traduce al español como fe. Pero esta fe no salva. Es una fe por conocimiento. Pongo un ejemplo. Yo tengo aquí una taza de café. Está ahí, la taza de café. ¿Le puedo pedir a un modelo que venga? Venga, mi hermano, usted que tiene cara de modelo. Hay una taza de café. Ahora yo voy a tener fe a esa taza. Entonces yo me quedo acá. Y la taza está allá. Yo empiezo a conocer la taza por el conocimiento. Y digo, mire, esa taza es azul, es celeste, es blanco, tiene café. O sea que sí conocí la taza, pero por un conocimiento. Ese es un primer nivel de fe. ¿Cuál es el primer nivel de fe? Cuando yo conozco a Dios en las Escrituras. Y tengo un conocimiento de ¿quién? De Dios y de Cristo, pero a nivel intelectual. Pero yo todavía mantengo mi distancia frente a ¿quién? Al objeto de mi fe, que es Dios. Esa palabra oida también se traduce en español como fe. Ahora, ese es el término griego que se usa en hebreo cuando dice, y los demonios creen y tiemblan, pero no se salvan. Porque la palabra fe no es la palabra más avanzada, es el término oida, que significa una fe por conocimiento. Ese es el primer nivel de la fe. ¿Quedó claro? Segundo nivel de fe, el ginosco. El ginosco es una fe por intimidad. Escriban, intimidad. ¿Qué significa intimidad? El ginosco. El segundo nivel de fe contiene el primer nivel. ¿Estamos claros? O sea que la fe por intimidad contiene la fe por información. ¿Sí me entiende? Entonces, mire lo que voy a hacer. La taza está ahí. Primero, tengo la fe por conocimiento. Describí la taza. Ahora, el segundo nivel supera el primero. Fe por intimidad. Voy, tomo la taza, suspiro por la taza, beso la taza y hasta lloro por la taza. Esos son los cristianos que lloran por Cristo. Van a los cultos, sienten amor a Dios, pero de sentimiento. ¿Sí me entiende? Hasta se enamoran de Dios, lloran por Cristo, leen la Biblia y lloran. Sí están enamorados, pero es un segundo nivel que se llama una fe por intimidad. Ese verbo ginosco se usa mucho en las escrituras para hablar de relación sexual, en la traducción del hebreo al griego, en la Septuaginta griega, cuando dice, y Abraham conoció a Sara. ¿Sí me entiende? Perdón, Adán conoció a Eva, disculpe. Abraham a Sara. Y con ese conocimiento nacen hijos, ¿se acuerdan? Entonces es una fe por intimidad, pero tampoco esa fe salva. Hay un tercer nivel de fe, esa es la que salva. La fe por identidad, subrayo identidad. Ahora sí tenga la taza. El primer nivel de fe, ¿cuál era? Fe por conocimiento. ¿Cuántos cristianos se quedaron en el primer nivel? Solamente tienen fe por un conocimiento. Y Pablo lo dice, la fe primero entra por el oír. Eso es conocimiento, pero no salva. Ese es el comienzo. Después un segundo nivel, fe por intimidad. Me enamoro de Dios y lloro. Pero escuchen el tercer nivel, escuchen. Es el verbo pisteuo, de pistis, pisteuo. Viene la palabra pistis. ¿Cuál es el nivel? Conozco la taza por información. Me enamoro de la taza. Segundo nivel, ¿cierto? Ginosco. Tercer nivel, mire lo que hago. ¿Qué hice? Que el objeto de mi fe ya no está fuera de mí, está dentro de mí. O sea que el tercer nivel de fe es cuando yo vivo el carácter de Cristo. ¿Entendieron? Esa es la fe que salva. Fe por identidad. Y Job demostró que la fe en Dios era
encarnar a Dios en su vida. Dejar que el carácter de Dios esté en la vida de ¿quién? De Job. Y termino. Una pregunta. ¿Cuál es el fundamento de su fe? ¿Entendieron? El día que logren una fe por identidad, ustedes aprenderán a reírse en medio de la tormenta. Bendiciones, hermanos. Más puntual que novio feo.